RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a establecer comunicación con el doctor Francisco Díaz-Canseco Tábara, presidente del Partido Perú Nación y presidente del Consejo Nacional por la Paz. Doctor Francisco Díaz-Canseco, qué gusto saludarlo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pepe, ¿qué tal? Lo mismo, un cordial saludo para Carlos. Y ya, gracias. Bien, ¿cómo está analizando la situación, ¿no? Sobre todo un tema que ya se está planteando de manera recurrente, ¿no? Recientemente la Contraloría General de la República ha revelado que a través de un informe que más de 4.212 funcionarios recibieron canastas destinadas a la emergencia del COVID-19, ¿no? Estas canastas, como de conocimiento, debían ser entregadas a poblaciones consideradas vulnerables, ¿no? Y que hoy tienen problemas económicos, ¿no? Pero esto no ocurre, ¿no? Porque ahora vemos denuncias de presuntos hechos de corrupción en todo lado. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué no se aplica la ley o estamos en medio de un reino de la impunidad? Sí, bueno, Pepe, ante todo, estoy escuchándote un poco saturado. A ver que mejore la comunicación. A ver, ¿ahora mejoró? Sigue saturado, ¿no? Ah, sigue saturado. Vamos a tratar de mejorar en unos instantes. A ver, vamos a ver. ¿Ya? Vamos a colgar la llamada y para nuevamente establecer una nueva comunicación con el doctor Francisco Díaz-Canseco Tábara, presidente del Partido Perú Nación y presidente del Consejo Nacional por la Paz, ¿no? Y a propósito de lo que yo mencionaba, ¿no? La Contraloría General de la República reveló hace unos días, ¿no? Que en este informe que 4.212 funcionarios recibieron canastas destinadas durante la emergencia del COVID-19 a las poblaciones vulnerables que hoy están atravesando por una seria situación económica, ¿no? Pero hay otros hechos, ¿no? Porque estamos viendo que también se han formulado denuncias de lo que ocurre en la Policía Nacional, en la adquisición de bienes médicos, etcétera. La hora 1:00 con 22 minutos, usted está en sintonía a través de Enlace Regional RCR, Red de Comunicación Regional. Estamos transmitiendo directamente de nuestra central informativa, plataforma principal. Ya estamos retomando la comunicación. Bien, vamos a intentar nuevamente establecer comunicación. Mientras tanto, vamos dándole a conocer otras informaciones, ¿no? Una de ellas, que en el sentido, ya esto es en el plano de, estamos dando la información en el plano mundial, ¿no? En el sentido que los casos globales de COVID-19 confirmados por la Organización Mundial de la Salud ascendieron a 7.410.000 casos, mientras que las muertes desde el inicio de la pandemia son 418.000, ¿no? El 90% de ellas concentradas en Europa y América, ¿no? Eso es hasta el momento cómo se está presentando el COVID-19 en el mundo. La hora 1:24, usted está en sintonía a través de Enlace Regional RCR, Red de Comunicación Regional. Estamos transmitiendo directamente nuestra central informativa, plataforma principal, ubicados en el distrito de San Borja, en Lima, ciudad capital de la República, ¿no? Bien, ya vamos a retomar la comunicación a esta hora con el doctor Francisco Díaz-Canseco Tábara, presidente del Partido Perú Nación, presidente del Consejo Nacional por la Paz. Doctor Díaz-Canseco, buenas tardes. ¿Mejoró la comunicación? Sí, mejoró la comunicación, muchas gracias, Pepe. Ya. A la orden. Sí, yo te estaba planteando al inicio que la Contraloría General de la República hace unos días dio a conocer a través de un informe, ¿no?, que fue presentado a la prensa, que más de 4.000 funcionarios han recibido canastas destinadas durante la emergencia por el COVID a poblaciones vulnerables que hoy tienen serios problemas económicos. Y esto se ha hecho un tema recurrente, estamos viendo que hay denuncias tras denuncias y parece que nadie toma atención en esto, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Cómo estás observando tú el tema? Mira, lo que ocurre es que, y ya lo hemos conversado antes, nosotros hemos planteado la necesidad de crear un ente denominado Consejo Nacional de Moral Pública a nivel de Perú Nación, que es el planteamiento del partido, para votar a los corruptos del Estado peruano.
Y aquí tenemos el caso palpable que nos da la razón. 4.000 sinvergüenzas que se han llevado a las canastas de la gente más pobre del Perú, cuando ellos tienen sus confortables sueldos y seguramente esa gente ha venido robando desde hace muchos años. No se ha hecho ningún proceso de limpieza de los funcionarios empleados del sector estatal que ganan su dinero, muchos legítimamente y otros como estos sinvergüenzas, llenándose los bolsillos a costa del dinero de todos nosotros. Tiene que hacerse una tarea de purificación nacional, una tarea de limpieza, y esto no es operativo en la medida en que el gobierno no está haciendo, infortunadamente, sobre esta materia, nada, absolutamente nada. Es el colmo que además también se han detectado actos de corrupción en la propia Contraloría General de la República. Se ha denunciado hace ya varias semanas temas fuertes de corrupción en la Policía Nacional que fueron taponeados por el gobierno. O sea, ¿cómo es posible que se pretenda gobernar de esa manera? Es el gobierno del amarre y de la impunidad. Y esto es lo que viene ocurriendo desde hace muchos años en el Perú y lo que evidentemente nos ha conducido a la gravísima crisis por la cual estamos atravesando. No solamente la crisis directa de carácter sanitario por la pandemia, sino la otra crisis, la crisis económica generada por un pésimo manejo económico y por los robos que consuetudinariamente se siguen realizando. A propósito de lo que estás abordando, ¿no? El tema económico, ¿no? Estamos observando hoy, tanto en Lima como en otro punto del país, ya lo que se puede más o menos precisar, ¿no? Un desborde, ¿no? Las calles están siendo ganadas por personas que requieren justamente salir para vender sus productos, ¿no? Dentro de la informalidad, pero también hay personas que están dentro de la formalidad y al no tener en este momento oportunidad de poder vender sus productos salen a las calles. Pero lo cierto es que las calles han sido tomadas, ya no existe cuarentena. Tú que sigues muy de cerca esto, tanto con dirigentes que pertenecen a tu partido a través de Perú Nación o otro punto del país, ¿cómo estás observando el panorama? Sí, Pepe, la verdad es que te escucho muy mal, pero puedo colegir que estamos hablando de la informalidad, Así es. el hecho que la gente tiene que salir a las calles para poder sobrevivir, Así es. y que respecto a esto, el gobierno no ha hecho gran cosa. Yo creo que, digamos, hay dos planos aquí. El primer plano es que la pandemia ha tomado por sorpresa a todo el mundo, en el Perú y en el resto de los países del mundo, como lo estamos viendo en muchos casos. En segundo lugar, que a nosotros nos ha tomado por sorpresa con una infraestructura absolutamente deficiente, con un aparato estatal poblado de incapaces y de corruptos, y por supuesto, con ausencia de una política que hasta ahora no se logra elaborar, pese que ya han pasado más de 80 días. Entonces, en ese plano, lo primero que se ha debido considerar en el tema económico es que el 73% del Producto Bruto Interno, o sea, de la totalidad de bienes y servicios que se prestan en el país, están generados por la informalidad, por los informales, y que el 98% del empleo lo dan las pymes. Y eso no ha ocurrido. Se ha privilegiado, como de costumbre, los grandes grupos económicos sobre la base que son el pilar de la economía peruana, lo cual no es verdad. El pilar son los informales, el pilar son las pymes, y hasta ahora no reciben el apoyo que deberían recibir de parte del Estado por falta de una política debidamente articulada sobre la materia. Eso es lo que necesitamos entender. Y entonces, ¿qué ocurre? Se empiezan a levantar las vallas que se habían trazado para que haya separación social y procurar evitar que se extienda la epidemia, y todo el mundo sale a la calle porque lo hemos visto en forma emblemática con los 140 o 150 mil compatriotas que se han ido a pie de regreso a su tierra. Hay hambre en el Perú. Hoy día tenemos hambre. Y sobre eso no se está haciendo gran cosa. Y entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Bueno, en primer lugar, aceptar la realidad. Este es un país de informales. No lo vas a formalizar en 24 horas. Tenemos que ver la manera eficiente de crear una conciencia colectiva de separación social para que no se siga subiendo este número de 115.000 infectados, que ya es casi un récord mundial que tenemos, para que la gente comprenda que sí puede salir a la calle, que sí puede chambear, pero tiene que cumplir con determinadas normas básicas que no se han cumplido y que por eso han generado esta repetición y esta expansión de la enfermedad. En la sierra no pasa eso. Yo trabajo en la sierra del Perú hace muchos años, como tú sabes. En Puno hay un mínimo impacto del COVID
porque las propias comunidades campesinas han hecho su separación social, no reciben extraños, no reciben a gente que se en otro lado que quiere entrar a la comunidad. En Cajamarca, las rondas campesinas se han encargado de poner las cosas en orden, pero en el desorden que hay en la costa y en la selva es donde se genera esta terrible expansión del virus, ¿no? Francisco, ¿sigues en línea? No, a ver, ¿me escuchas? Sí, parece que hemos perdido. Creo que parece que hemos perdido la comunicación, la comunicación con Francisco Francisco de Canseco. de Canseco, ¿no? No, hay un tema muy interesante que está conversando Francisco, ¿no? Ese mismo de la relación que existe con las comunidades campesinas, ¿no? Lo que están comercializando los productos, que tienen, están en la búsqueda de mercados, que es importantísimo, va a ser fundamental y trascendental en este momento de reactivación económica, ¿no? ¿Cómo establecer la relación para que estas personas tengan los canales correspondientes para que puedan obtener algún tipo de apoyo, algún tipo de beneficio, ¿no? Y no sean relegados exclusivamente, ¿no? Para atender a los que en este caso están trabajando en las zonas urbanas y están recibiendo de una u otra forma algún tipo de beneficio mayor que los que están en el campo, ¿no? Aquí hay una diferencia sustancial. Si bien es cierto en este momento se está señalando que había un repunte de las agroexportaciones, eso corresponde entonces a la siembra y a de los procesos de sembrío que se han dado el año anterior, antes de la pandemia. Pero ¿qué hay después con los agricultores y con el campo y las comunidades campesinas después de la pandemia? ¿En cuánto han sido afectados, por ejemplo, por el COVID-19, ¿no? ¿Y cuánto se afectó el mercado de tal manera que es que la recepción de la producción que vienen de estas comunidades y del campo? Entonces, hemos escuchado preocupaciones muy, muy serias respecto al abastecimiento alimentario que puede haber el próximo año. Si no se toman rápidas decisiones respecto a los financiamientos y a los apoyos que debe tener el campo. Y yo creo que estamos en línea con Francisco de Canseco y este comentario va en ese sentido. Francisco, te escuchamos, por ejemplo, en la última parte de tu intervención, que hablar de las comunidades campesinas, de la relación que existe allí y de la búsqueda de mejores beneficios para ellos y a través de la colocación de sus productos en el mercado. Precisamente por eso, hoy día, por ejemplo, sale una información que nos señala que había un repunte de las agroexportaciones, ¿no? Después y eso se presenta como una buena noticia. Lo que nosotros hemos estado registrando son preocupaciones de personas que están mirando, ¿no? El campo, por ejemplo, como los dirigentes de Congreagro, ¿no? Ex ministros de Agricultura que están señalando que es urgentísimo establecer líneas directas de apoyo a los agricultores, en general a la agricultura, porque de lo contrario entonces han sido golpeados duramente en esta pandemia, y sobre todo los agricultores, que son en este caso donde se recuesta todo el peso de la crisis, ¿no? Porque reciben precios que no cubren sus costos de producción. Nos ponían como ejemplo, por ejemplo, que en este momento están pagando el kilo de papa en las comunidades a 20 céntimos, cosa que definitivamente no cubre mínimamente, ¿no? El gasto que han efectuado para su siembra. Y que si no hay líneas de crédito directamente a esas zonas, podemos enfrentar el próximo año quizás un desabastecimiento de alimentos en el mercado, y cuando no, por ejemplo, una disminución de la producción, que algunos incluso se atreven a calcular en un 30%. ¿Cómo ves este panorama en este relacionamiento que tú tienes con estas comunidades y en tu recorrido por el país? Bueno, el tema agrario pasa por varias cosas y, como de costumbre, Carlos, se repite lo que ha ocurrido a nivel del sistema de salud, etcétera, ¿no? Es un tema de carácter estructural. Nunca se ha enfocado debidamente la agricultura de la sierra a nivel de las políticas agrícolas del país. En segundo lugar, hay mucha corrupción. Cuando, por ejemplo, vino el problema de la roya, que afectó tan fuertemente la estupenda producción cafetalera del Perú, se repartieron creo que 600 o 700 millones de soles que se echaron al río, porque no sirvieron para nada y porque todos sabían
que ese dinero se repartió en gran proporción entre cafetaleros, entre comillas, que no eran tales, que recibían la plata para compartirla a nivel de coima con los encargados del ministerio de hacerle llegar a los legítimos cafetaleros el dinero. Entonces, hay un problema estructural de corrupción y de incapacidad de los funcionarios. Pero por otro lado, también tenemos un tema central. En el Perú, de los productos de pan llevar, de los productos alimenticios, normalmente 1/3 del precio final se lo lleva el productor, otro tercio se lo lleva el intermediario y otro tercio se lo lleva el minorista. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay un estrangulamiento manejado por grandes, por ejemplo, en el caso de la papa, manejado por grandes mayoristas de papa, que en las ciudades más importantes controlan el precio, pagan lo que les da la gana y luego revenden con una fuerte utilidad. Eso siempre ha ocurrido. Sobre esto yo planteé hace muchos años un proyecto que se congeló en el Congreso para crear la Red Nacional de Ferias de Productores. No se trata de subsidiar porque eso no camina. Ahí está el Fondo Agroperú, que tiene 400 millones de soles y están tratando de hacer algo, pero no pueden hacerlo porque, entre otras cosas, como tú bien señalas, no pueden determinar cómo abrir el mercado. La forma es muy simple: crear ferias de productores impulsadas por el Estado en todas las ciudades. Acá en Lima yo haría 10 ferias de productores en diferentes zonas de la ciudad, a donde pueden llegar los camiones que traen diariamente el pan llevar de Huaral, de Cañete, de Huancayo, etcétera, para colocar directamente sus productos, y te saltas a los intermediarios y puedes llegar directamente a los consumidores o a los pequeños comerciantes. Este proyecto, congelado durante años, tiene un sentido práctico, realista, basado en el conocimiento que yo tengo de esta situación. En Puno, por ejemplo, el primer productor de quinoa del Perú, los agricultores están colocando a buen precio la quinoa, con una utilidad del 300%, pero esa quinoa debería llegar a los hogares limeños, no como se está vendiendo ahora, a 10 o 12 soles el medio kilo. Es absurdo, ni en Estados Unidos lo venden ese precio. Sin embargo, se han mantenido esos precios estratosféricos que fueron consecuencia de la de este pseudo boom de la quinoa, que en realidad casi manda a la quiebra a las compañías exportadoras, y por supuesto generó, después del pseudo boom, una tremenda caída de los precios de una crisis en el campo. Entonces, no hay políticas realistas de apoyo con conocimiento de lo que pasa en el campo del Perú en la parte comercial. Básicamente, crédito, sí, crédito barato, crédito supervisado, asesoría técnica, semillas certificadas para que puedan producir bien. Por ejemplo, en la quinoa, nosotros hemos impulsado el desarrollo de una quinoa, una variedad nueva que se llama altiplano, que es mucho más productiva, más resistente a la helada y al granizo, y que no la han difundido debidamente. El INIA de Puno no ha tenido el apoyo económico para poder difundir esta nueva variedad que permitiría aumentar los rendimientos por hectárea que están bajos hoy día en el Perú en materia de quinoa. Y lo mismo pasa con la papa y pasa con una serie de otros productos. El INIA en el Perú fue desactivado en la época de Fujimori, desactivado, porque lo privatizaron, y los privados que tomaron las estaciones del INIA no hicieron nada, simplemente se apoderaron de las tierras y las instalaciones al servicio de sus propios intereses. Entonces, necesitamos que haya un Estado, no interventor, un Estado promotor, un Estado regulador, que en agricultura tiene esa misión muy clara. El agrobanco no le puede prestar pues a 60 ladrones 400 millones de soles para que se los lleven a sus casas y a sus bolsillos, y no le pagan un centavo, cuando su misión era financiar a los pequeños productores. Hoy día eso se acabó, pero es inoperante, porque no tienen capacidad de acción, no tienen capacidad de gestión. Entonces se necesita reactivar, pero un agrobanco que trabaje con un banco privado, no con un banco estatal lleno de incapaces y de corruptos que llevaron a la quiebra al agrobanco, como en la época del primer gobierno de Alan García Pérez, llevaron a la quiebra al Banco de Fomento Agropecuario. 2, créditos baratos; 3, asesoría técnica; y 4, por supuesto, yo digo, es crear el Sistema Nacional de Ferias de Productores, para que por lo menos los productores de pan llevar puedan colocar sus productos directamente. Ahora, Francisco, eso es una apreciación, como tú dices, que viene de atrás, es un tema de fondo que no ha sido resuelto y se ha mantenido. Pero ahora tenemos un factor totalmente
nuevo en este tema que es la pandemia. ¿Cómo queda entonces? Si ya veníamos mal, ¿cómo está en este momento, ¿no? Luego de la afectación de la pandemia y la paralización del aparato productivo? ¿Qué va a pasar entonces con esos productores que en este momento muchos de ellos están tratando de hacer entender a las autoridades que necesitan apoyo pero inmediato? Se viene la campaña grande, no tienen recursos para la siembra, no tienen recursos para la semilla, y qué nos puede deparar una situación como esa en los próximos meses o quizás el próximo año. Bueno, evidentemente se requiere reactivar debidamente el agrobanco, aumentar el fondo Agroperú, que está en 400 millones de soles, pero tampoco empezar a echar por ventilador el dinero para que luego se pierda en lontananza y no produzca nada. Esto se tiene que supervisar. Esto no puede ser objeto de un nuevo gigantesco acto de corrupción como los que estamos ya viviendo en este momento en diferentes áreas del Perú. Se tiene que supervisar, y el temor que yo tengo es quiénes lo van a supervisar cuando desafortunadamente el Ministerio de Agricultura, que tiene muy buena gente, está también superpoblado de corruptos e incapaces. Ese es el problema de fondo. En la sierra yo no creo que haya mayor problema, porque yo, aunque no he podido viajar últimamente a visitar los proyectos que manejo, los vivo, porque felizmente tenemos Zoom, tenemos una serie de formas de enterarnos lo que está pasando, y yo tengo ya muy buenos ingenieros que colaboran con nosotros. Entonces, ahí estamos caminando, eso se está caminando. Las cosechas en Puno han sido buenas, y lo mismo en las zonas donde trabajamos nosotros, o sea, en Cotahuasi, en Andahuayla, en el Cusco, en Junín, y en la zona alta de la Libertad por Julcán. Eso está caminando, y va a caminar porque no ha habido mayor impacto de la pandemia. El problema central va a ser en la costa, en donde sí hay un efecto devastador, y donde sí se requiere una política muy enérgica de apoyo. Pero arriba también se requiere ese apoyo, no de hoy, sino de hace 100 años. Son 100 años de soledad, como diría García Márquez, en materia agraria. Entonces, las advertencias están puestas, las alertas también en este tema, pero se habían ensayado en diferentes momentos de crisis, en los cuales los productores, por ejemplo, recordemos los productores de papa, los productores de maíz, los productores de arroz, señalaron entonces sus demandas inmediatas, ¿no? Y una de las salidas que se ha dado de manera muy coyuntural, y diríamos también muy populistamente, es que el Estado compre la papa. Después dijeron, bueno, ya vamos a comprar el maíz, finalmente vamos a comprar el arroz, finalmente el Estado estaba convirtiéndose en una feria agraria, ¿no? O agropecuaria. Esas soluciones, por ejemplo, que se han dado, ¿hasta qué punto han llevado, ¿no?, a plantearse la necesidad de hacer algunas reformas más profundas? ¿O pueden funcionar ese tipo de medidas? Eso no funciona, eso es absolutamente coyuntural, como tú bien señalas, populista, demagógico, y al final de cuentas negativo. Lo que tiene que hacer el gobierno, como se hace en Colombia, por ejemplo, es una política de orientación agraria, para que los productores sepan qué sembrar, cómo rotar, apoyar técnicamente para aumentar los niveles de producción por hectárea, que son muy bajos en ciertos casos y en ciertas zonas, y de esa manera aumentar la rentabilidad por hectárea. Pero básica y esencialmente tiene que haber una orientación comercial. Señores, este año a ver cómo la vemos. Sugerimos ustedes que siembren camote, por decirte, ¿no?, en lugar de papa o cosas por el estilo. Eso no, acá es cero, eso no existe. Eso es un saludo a la bandera. Entonces, ya es clásico, ¿no? Se cae o sube el precio de la papa, todo el mundo siembra papa. Entonces, en la siguiente cosecha, todo el mundo pierde hasta la camiseta. Con eso tenemos que terminar. No hay pues política, Carlos, tú lo sabes bien, o sea, todo es improvisación y se sigue manejando de la misma manera y no cambia. Necesitamos una profunda reforma del Estado, pero la reforma del Estado, yo siempre lo he sostenido, comienza por votar a los corruptos y a los incapaces. Hay que crear la Escuela Nacional de Administración Pública, para que haya una carrera de administración pública, como hay en Francia y en otros países desarrollados, que ha permitido que esos estados se mantengan, crezcan adecuadamente y cumplan la función que deben cumplir un Estado moderno en una sociedad democrática. Pero lo que se ha planteado, todo es improvisación, ¿no? Pero lo que se ha planteado como una solución, por ejemplo, para tecnificar el Estado, darle mayor capacidad en recursos humanos, es servir. ¿En tu apreciación cómo está eso? ¿Funciona? No camina, ¿No funciona? no camina, estamos en lo mismo.
es teoría. Al final, ¿sabes qué pasa? El otro día estaba escuchando un chat de estos muy interesante, un grupo liberal, que hay una chica que se llama Gloria Álvarez, seguramente la ubicas, una guatemalteca que está afincada en México, y plantea una serie de reformas muy buenas. Pero el problema en las reformas es la gente, quien las ejecuta. Si tú le encargas a la misma gente que está metida ahí en el aparato estatal que ejecute las reformas, no las va a ejecutar. Acabamos de ver esta mascarada que es la Junta Nacional de Justicia, reemplazando al Consejo Nacional de la Magistratura con la misma gente, con los mismos intereses creados y con las mismas deficiencias, y en 2 o 3 años los acusarán de corruptos y los votarán y seguiremos en la misma danza. Necesitamos, lo que yo he planteado, una revolución pacífica, un cambio estructural de veras, votarlos, salir de esa gente que está enquistada hace tantos años en el aparato estatal y que no se va a desprender jamás de esa ubre porque se ha enriquecido de esa manera. Yo recuerdo una anécdota de un amigo mío que fue presidente de Petroperú hace muchos años. Me dijo, mira, yo he venido acá, me he encontrado con esto y lo otro, una serie de mafiosos metidos adentro, he reunido a los mafiosos y los mafiosos me dijeron que eran los de las compras, ¿no? El departamento de compras o como se llama. Señor, usted ha sido nombrado por razones políticas, va a durar X tiempo. Nosotros somos permanentes. Ese es el problema. Se van, los enjuician, ahí tenemos varios presidentes, ninguno está dentro, ¿no? Pero nosotros, los cómplices, los operadores, los que se llenaron de la oscuridad de plata, igual que ellos, pero invisibles, ahí siguen metidos y seguirán mientras no hagamos algo, ¿no? Bueno, es parte de la planilla del Estado, ¿no? Así es, esa planilla corrupta hay que votarla, hay que limpiarla, hay que investigarla, hay que sancionarla. Y ahora, finalmente, de mi parte, Francisco, en los diferentes análisis que se ha hecho respecto a la estrategia que se ha manejado para la contención del COVID, ¿no?, aquí en el Perú, lo que se advertía es que en realidad no se estaba tomando un equilibrio, sobre todo en lo que se requería en la parte económica, ¿no? Ya sabemos que estamos en un sótano, ¿no? Algunos dicen que estamos en el sótano 20, otros dicen 30 y otros dicen hasta en el sótano 50. Bueno, eso ya es relativo, ¿no? O sea, pero lo cierto es que estamos hundidos económicamente y tenemos que manejar todo nuestro sistema de producción ahora. Pero estamos viendo las advertencias que nos han hecho en algún momento algunos especialistas respecto a la posibilidad de que se dé un desborde social si es que no se toman las medidas adecuadas. Hoy en la mañana hemos visto quizás parte de esa lectura, ¿no? O sea, son miles y miles de ciudadanos que están tomando las calles para poder vender, para poder comprar y bueno, realizar transacciones que no se está permitiendo en este momento porque las fases en las que se dividió la reactivación económica así todavía no lo permiten. O sea, se han reabierto algunos mercados que a criterio de muchos de los propios vecinos no reúnen condiciones, pero galerías comerciales, centros comerciales donde se podrían manejar con más eficiencia quizás los aforos, ¿no? Y estos temas del distanciamiento no están abiertos y están cerrados y pertenecen a la parte formal. Entonces todos esos productores están ahora, comerciantes o esos productores o esos que tienen pequeñas fábricas están en la calle en este momento. ¿Cuál es tu apreciación respecto a eso? Mira, lo que señalé al comienzo, o sea, no se comprendió que el Perú es un país de informales, donde el 73% del PBI es producido por los informales y el 95% del empleo por las MIPES, muchas de las cuales son informales. 1. 2. Hay la informalidad independiente o individual, de la cual vive muchísima gente, esas personas que no tienen refrigeradora, que salen a vender caramelos o lo que fuera en la calle y sobreviven hace muchísimos años de esa manera. Imagínate, hacinados en un cuartito hecho de cartón en un cerro de San Juan del Lurigancho con 6 personas más. ¿Tú qué puedes esperar? El resultado que tenemos, un desconocimiento de la realidad. Pues bien, el subsidio se tiene que dar, pero estuvo mal distribuido. Los hicieron ir a los bancos para que se siguieran infectando. Lo positivo de todo esto, en medio de este desastre tan terrible que nos impacta a todos, es que
la mayor parte de la población, hasta donde yo lo estoy percibiendo por las cifras, es asintomática. Hay un 80%, y lo estamos viendo, por ejemplo, en los índices de recuperación, que no sé por qué no los levanta el gobierno, que está tan ávido de recuperarse, en fin, del desastre que se ha generado. Cerca de la mitad de los infectados ya se han recuperado. He visto ayer hay una cifra de 101.000 sobre un total de 215.000 infectados que se han recuperado. Entonces eso quiere decir que el índice de recuperación está en el orden del 45%. El 80% son asintomáticos. Entonces lo que hay que cuidar es ese otro 20% que son las personas de tercera edad, como se ha señalado, y las personas que tienen pues diabetes, presión alta y cosas por el estilo. En Italia el 99% de los muertos están arriba de 80 años. Entonces, por ese lado va a haber que enfocar el tema ahora y ver la forma de hacerle entender a esa población menor que tiene síntomas o que no los tiene o que no va a ser tan afectada, que desarrolle una conciencia colectiva sobre las cosas elementales, la mascarilla, los guantes, la separación social, y que salgan a chambear y a producir. Porque acá estamos realmente entre el hambre y el virus. Y en esas condiciones la gente va a salir a la calle. Muy bien, mi estimado Francisco Díaz Canseco, como siempre agradecerte la participación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Un fuerte abrazo, Pancho. Buen día. Muy amable. Un abrazo, buen día para los dos. Gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.